Mis hermanos líderes, mis hermanas lideresas, sean bienvenidos una vez más a este encuentro que nuestro Señor Jesús nos permite para que juntos estudiemos el tema que vamos a compartir este próximo día sábado en cada una de las células familiares en las cuales nuestro Señor nos tiene sirviendo. En esta oportunidad tenemos el tema para compartir que dice la familia, iglesia doméstica. Y la lectura la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 34. Dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos concede de poder reunirnos a través de este medio, para poder meditar en tu palabra, recibir la bendición que tú tienes preparada para nuestros corazones, hablando primeramente de nuestras vidas, Señor, y alimentándonos, para llevar esta palabra, mi Dios bendito, que tú nos das, y llevarla, Señor, a compartir a cada uno de los hogares donde tú nos has enviado, y donde nos tienes, Señor, sirviendo en tu obra, bendito Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos prepares en esta hora, que hables a cada una de nuestras vidas. Danos tu palabra, Señor, y prepáranos para servirte de una mejor manera, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra milagrosa, la obra gloriosa en nuestros corazones, preparando nuestras vidas, Señor, para llevar tu palabra, para entenderla, para digerirla, para alimentarnos, Señor, y poder compartirla, mi Dios bendito, a cada uno de los cuales, a los que nos envías, llevando este alimento espiritual. Gracias, buen Señor. Amén y amén. Y la verdad central nos dice: el primer círculo social donde debemos vivir el reino de Dios es nuestra familia. Gloria a Dios. Mis hermanos, el libro de los Hechos nos relata la historia de la iglesia del principio y de cómo la unción del Espíritu Santo recayó sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, preparándolos y dándole la investidura para que fueran a los confines de la tierra a ser discípulos hasta lo último de la tierra, de que proclamaran el reino de Dios, haciendo discípulos y recibiendo esa investidura para que la labor que cada uno de ellos desarrollara, proclamando el reino de Dios, tuviera impacto a donde quiera que ellos fueran. Y así fue la iglesia primitiva, la iglesia del principio desarrolló este trabajo de esta manera. Y dicen las escrituras que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el acompañamiento del Espíritu Santo estaba y está con la iglesia. Y en la medida que fueron creciendo el número de discípulos, también era necesario el congregarse, el vivir en comunidad de fe, practicar también las enseñanzas, la palabra de Dios, poner en práctica el evangelio que se predicaba. Surgieron las comunidades de fe, donde cada creyente podía sentirse en familia, al mismo tiempo que podía realizar sus anhelos y deseos de llegar a ser un siervo
un discípulo de Dios y también un proclamador del Evangelio, lo que lleva también a desempeñar funciones ministeriales, desempeño de privilegios, en fin, tareas para que el reino de Dios fuera creciendo y expandiéndose y creciendo con la labor y el trabajo de cada uno de los creyentes. Pero el tema nos lleva hacia otra área en la cual el cristiano también debe desempeñarse como un obrero y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, como un ministro también del Evangelio, y es en la misma casa junto a su familia. Por eso el tema es la familia, iglesia doméstica. Porque podrían las tareas ministeriales, el desempeño de ministerios y privilegios, podría desviar nuestra atención únicamente hacia las personas desconocidas, hacia las áreas donde la visión de Dios nos lleva de expandir el Evangelio, pero podríamos estar descuidando a nuestros seres queridos, de llevarles a ellos la palabra de salvación, el conocimiento de Cristo Jesús, presentarles a nuestro bendito Salvador. Y es a lo que nos lleva el tema de este día, que también en nuestra casa, en nuestros hogares tenemos una responsabilidad para pregonar y para desarrollar una obra también de proclamación del reino de Dios. El punto número 1 de la guía de estudio nos dice visión colectiva de la salvación, y tiene como referencia los versículos 29 al 31 de la porción bíblica que hemos leído, que nos dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y las ideas principales a desarrollar para este punto número 1 nos dice que el entender y tener muy presente que la salvación es algo personal, a veces nos desvía de la visión colectiva de la salvación. Que Dios es un Padre de amor y desea que sus hijos e hijas habiten en su casa. No se trata de preocuparnos por nuestra salvación personal de manera egoísta. Debemos llevar a los nuestros la buena noticia de la salvación. Dice la palabra del Señor que el carcelero, al ver las puertas de las cárceles abiertas, él pensó que los presos habían escapado y que a él le tocaría pagar las consecuencias de su descuido. Había sucedido algo sobrenatural en aquella noche. Pablo y Silas en la cárcel, después de que fueron azotados, golpeados y puestos en la cárcel, encadenados y en un cepo, ellos cantaban alabanzas al Señor, adoraban al Señor. Y dice la palabra del Señor que los demás presos les oían, les escuchaban. De pronto vino un gran terremoto, que aquella cárcel se estremeció, las puertas fueron abiertas y las cadenas que tenían puestas los presos se soltaron. El carcelero, al ver aquello, pensó que todos los presos habían escapado y él intentó quitarse la vida porque pensaba que sobre él iba a recaer tener que pagar con su vida, al estilo del castigo romano, el que los presos le hayan escapado. Pero dice la palabra del Señor que Pablo le gritó desde dentro: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Aquel preso estaba a punto de quitarse la vida con su propia espada. Y al escuchar la voz de Pablo que decía: aquí estamos, no te hagas ningún daño, se precipitó rápidamente y dice que se postró temblando a los pies de Pablo y Silas. Pero él les hace una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel carcelero que estaba a punto de quitarse la vida veía que todo había llegado a su fin para él, que ya no había nada por qué seguir viviendo si, a razón de los acontecimientos, su vida estaba terminada. Pero al escuchar la voz de aquel hombre que
Momentos antes habían estado cantando y había escuchado aquellas alabanzas que cantaban. Seguramente eran los salmos del 113 al 118 los que ellos estaban cantando en la cárcel. Y ahora le dice, no te hagas ningún daño. Aquí estamos todos. Vio de nuevo esa nueva oportunidad que se le concede, de cómo una obra de misericordia recae sobre él y lo lleva precipitadamente al interior de aquella oscura cárcel de donde surgía una alabanza y se postra preguntando ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues había visto en un momento que todo había llegado al final para su vida y quizás había considerado en ese último momento su manera de vivir, su estilo de vida, y seguramente aquellos cánticos le habían hecho reaccionar también hacia dónde se dirigía, hacia una eternidad, y que tendría inminentemente que ir a presentarse delante de un creador a quien le iba a rendir cuentas. Pero al ver esta oportunidad y esta nueva misericordia que recae sobre él pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero veamos la respuesta de Pablo diciéndole cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta del apóstol Pablo no se enfoca únicamente en la salvación particular de este carcelero, sino que lo orienta en que aquella misericordia que había recaído sobre él y lo que estaba sintiendo en ese momento en su corazón, de ver delante de él una oportunidad nueva para ponerse a cuenta delante de Dios, también esa oportunidad para ponerse a cuenta delante de Dios también era extensiva para toda su familia y lo orienta a que la reciba él creyendo en Cristo Jesús y que como consecuencia su familia también podría ser salva si también procede al arrepentimiento luego de escuchar la palabra de Dios. Su familia podría ser salva y puede ser salva después de escuchar la palabra de Dios. Esto es algo que todo cristiano debemos recordarlo, pues todos dicen la salvación es individual. Todos dicen la salvación es individual. Nadie va a dar cuentas por mí. Nadie va a dar cuentas por otro. Pero nuestro Señor también da esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos dice que no nos desviemos también de la salvación colectiva con la cual podemos llevar la bendición también a los miembros de nuestra familia, que también ellos pueden ser alcanzados con esta bendición de recibir este regalo de misericordia por parte de Dios a través del trabajo y el compartir que tengamos con ellos, del encuentro que hemos tenido con Cristo Jesús. Nuestro Señor se ha acercado a nosotros, nos ha extendido su mano de misericordia, nos ha dado la palabra que a través del Espíritu Santo vino a operar en nuestro corazón y nos compungió, moviéndonos al arrepentimiento y nos impulsa a perseverar. Pero también nuestro Señor quiere que junto a nosotros también nuestra familia, nuestra parentela, los de nuestra casa también tengan parte con Él, que reciban el perdón, la misericordia, que alcancen la salvación por medio de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Señor desea que cada uno de sus hijos, así como se preocupa por su salvación personal, también se preocupe por los miembros de su familia, por los de su casa, no actuando de una manera egoísta, sino también preocupándonos por la salvación de los nuestros. Es un deber de todo cristiano llevar a su hogar, a cada uno de los suyos, la buena noticia de salvación. Presentarles a Cristo Jesús. Vemos el ejemplo de cómo los cristianos que tuvieron esta experiencia con Cristo Jesús lo hacían con sus seres queridos. Vemos el caso de Andrés, que llevó a su hermano. Y qué gozo tan grande para el corazón de un cristiano al ver a su familia rendida a los pies de Jesús, poder decir juntamente con Josué, o de la misma manera que Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. El creyente es llamado a tener una visión también, y no solamente hacia los desconocidos, sino una visión también hacia el interior de su casa, hacia los suyos, una visión colectiva, tanto la salvación personal como también los miembros de su familia. El punto número 2 dice, una iglesia en casa. Y como ideas a desarrollar en este punto número 2 tenemos que el término iglesia está lleno de muchas interpretaciones, como el auditorio donde nos reunimos. Se nos ha enseñado que la iglesia somos nosotros. ¿Qué mejor comunidad para agradar y servir a Dios que la misma familia? Los valores que manifestamos en nuestra comunidad de fe debemos practicarlas en nuestro núcleo familiar.
Nuestro testimonio tendrá mayor credibilidad al practicar los valores tanto en la comunidad como en casa, siendo ejemplo para nuestros familiares que no conocen a Jesús. Cada cristiano, conforme va siendo alimentado con la palabra de nuestro Dios y va aprendiendo lo que nuestro Señor demanda para su pueblo, es impulsado a querer poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Entre ellos está el congregarnos. Y deja de ser extraño el término iglesia para nosotros. Y nos sentimos identificados con esa palabra iglesia, que conlleva valores y conductas que tenemos que adoptar para vivirlos, para ponerlos en práctica y para practicarlos juntamente, ponerlos en práctica juntamente con nuestros hermanos, sabiendo que cada cristiano formamos la iglesia, que somos la iglesia. Pero estos valores que nos enseña la palabra del Señor, ese nuevo estilo de vida que la palabra de Dios demanda a cada uno de sus hijos, nuestro Señor nos lo ha entregado para que lo vivamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Vemos cómo la vida en la comunidad de fe, en la iglesia, la práctica de la vida cristiana nos hace sentirnos unidos, identificados y vivir una identificación de amor con cada uno de nuestros hermanos. Identificación también con valores del reino de Dios, con la obra que tenemos que desarrollar, con los ministerios en los cuales podemos involucrarnos para servir a nuestro Señor en su reino. Y también el estilo de vida y de conducta y el trato que debemos tenernos, las relaciones y el estilo de relación cristiana que debemos tener los unos para con los otros. Todo ello nos hace formar una comunidad de fe donde se puede ver un estándar de práctica, de conducta, de fe, de búsqueda, de identificación, poniendo por obra la palabra de Dios. Pero qué mejor comunidad para agradar y servir a Dios que la misma familia, porque también en nuestros hogares nuestro Señor nos pide que pongamos en práctica su palabra y que esos valores que manifestamos en esa nueva comunidad de fe a la cual pertenecemos también los practiquemos en nuestro núcleo familiar. Qué mejores testigos de nuestra transformación y nuestro cambio espiritual y nuestro estilo de vida, de la obra gloriosa que Cristo hace en la vida de las personas, sino a través del testimonio que nosotros demos. Ese testimonio tendrá un impacto en nuestra familia y también dará la credibilidad a esa fe que profesamos, a practicar esos valores tanto en la comunidad como en nuestras casas, tanto en nuestra comunidad de fe como en nuestras casas. Esto va a permitir que seamos ejemplo para cada uno de nuestros familiares, de los de nuestra casa que aún no conocen a nuestro Señor Jesús. Nuestro testimonio también es una manera a través de la cual llevamos la palabra, llevamos también el reino de Dios hacia nuestros hogares. Les predicamos también con nuestro hacer, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Estamos llevando también el reino de Dios a los de nuestra casa. Y cuando compartimos la palabra del Señor, cuando les invitamos a acompañarnos a las congregaciones, estarán dispuestos a acompañarnos, pues son los testigos más cercanos del poder de Dios, pues Él ha hecho una transformación en cada una de nuestras vidas. El punto número 3 dice: más que activismo, un estilo de vida. Y está basado en los versículos 32 al 34. Y nos dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y las ideas a desarrollar para este punto número 3 son: Pablo y Silas llevaron la palabra de Dios al carcelero y a su familia, entrando así la salvación al hogar. No solo cumplir compromisos religiosos en el templo, sino también iluminar a nuestros familiares. El activismo religioso nos puede restar tiempo que debemos dedicar a nuestra familia. Amar a Dios y a nuestro prójimo incluye nuestra familia. Administremos bien nuestro tiempo y que el activismo religioso no nos haga descuidar la salvación de los nuestros. Mis hermanos, este punto número 3 les decía que nos dice: más que activismo, un estilo de vida. Y tenemos que tener cuidado al usar esta palabra activismo, mis hermanos. En nuestras células van a haber cristianos, habrán invitados, habrán cristianos
que desempeñan funciones ministeriales, cristianos que se desempeñan en algún privilegio dentro de la congregación. Pero no podemos llegar a considerar y tenemos que tener cuidado al usar la palabra activismo religioso o la palabra activismo. Pues sabemos que todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que sirven en la obra del Señor lo hacen con toda disposición, con todo el amor, con todo el agradecimiento a nuestro Dios y por amor a nuestro Señor. Por un deseo ferviente de querer ver el reino de Dios expandiéndose cada vez más y más, y que la labor que ellos desarrollan, los privilegios que ellos desempeñan, no vayan a ser vistos de manera despectiva o tratados de manera despectiva con la palabra activismo, pues sabemos que le servimos a nuestro Dios, que es la obra de nuestro Señor, que Él nos ha llamado a servirle, que Él necesita obreros, que los campos están listos para la siega y que muchos valientes han atendido el llamado que Dios ha hecho de ir a la mies, a levantar la cosecha de nuestro Señor. Por lo tanto, quieren mucho cuidado, mis hermanos, cuando al usar esta palabra que la guía la ha puesto aquí, llamándole activismo. Pero es necesario que haya obreros, que haya líderes, que haya anfitriones. Es más, el Espíritu Santo levantó a los diáconos en la iglesia del principio. Están los ministerios a desempeñar en la iglesia, y que cada labor que se desempeña para el reino de Dios no puede ser considerado un activismo, porque lleva en sí el acompañamiento de un amor y una gratitud hacia nuestro Dios, y que va acompañada también de la obra del Espíritu Santo, que nuestro Señor está con nosotros. Pero lo que la guía intenta decirnos aquí realmente, mis hermanos, que si nuestro Señor nos ha llamado a servirle, ha delegado ministerios, ha delegado privilegios, ha levantado obreros, pero también nuestro Señor quiere que también cuidemos la vida espiritual de los nuestros, de nuestra familia, de los que están en nuestra casa. Que aparte de cumplir con cada uno de los compromisos que hemos adquirido con nuestro Dios, atendiendo el llamado que Él nos hizo para desempeñarnos en las labores de su obra, también al mismo tiempo que iluminemos con la palabra de nuestro Dios, con nuestro testimonio y en el cuidado espiritual también de nuestros familiares. Que las labores que nos toca desempeñar en la congregación, en el reino de nuestro Dios, no sean un motivo para quitarnos el tiempo que también tenemos que dedicarle a nuestra familia. ¿Y por qué no, mis hermanos? ¿Por qué no juntos, entonces, toda la familia nos involucramos en servir a la obra de nuestro Dios, en proclamar el reino y en regocijarnos juntos en trabajar para nuestro Dios? La obra de nuestro Dios la hacemos en gratitud a Él, en obediencia a su palabra también, y también por el amor que Él ha puesto en nuestros corazones, porque amamos a nuestro Dios. Y su amor que nos ha inundado también nos ha permitido que amemos a nuestro prójimo. Y el prójimo incluye también a nuestra familia, a la cual debemos compartirle esta palabra y cuidarlos también en su vida espiritual, no descuidando ninguna de las áreas en las cuales nos necesitan. Y nuestro Señor nos ha dado en esta nueva vida a la cual nos ha llamado todas las herramientas para que podamos desenvolvernos, para que podamos desempeñarnos de una mejor manera en el cuidado de los nuestros, pues la palabra del Señor contiene temas y la ayuda para todas las áreas en las que se necesite que nos desempeñemos. La Biblia contiene un tema para cada una de las áreas en las cuales el hombre se desenvuelve. Y teniendo la palabra de nuestro Dios como ese manantial y manual de vida, nos permitirá que podamos ser de una mejor ayuda y una mejor compañía y guianza e instructores para cada uno de los nuestros, porque ahora tenemos la sabiduría, el espíritu y hemos sido alimentados con la palabra de nuestro Dios. Ahora nuestro Señor nos pide que administremos bien nuestro tiempo y que sepamos balancear el desempeñarnos en cada uno de los ministerios y en cada uno de los privilegios que nuestro Señor nos ha delegado, y que no descuidemos a los nuestros, principalmente la salvación de cada uno de ellos, porque nuestro Señor nos ha delegado también una responsabilidad dentro de nuestros hogares,
al habernos otorgado la salvación y el conocimiento que debemos compartir con cada uno de los miembros de nuestra familia. Para finalizar, mis hermanos, en la aplicación de este estudio, nos dice la guía de estudio: como talento el Señor nos ha entregado nuestra familia. Somos responsables de convertir nuestra casa en una comunidad de fe. Y termina diciendo: el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En la aplicación nos dice que nuestro Señor nos ha entregado una responsabilidad, como responsabilidad a nuestra familia, y como un talento que Él nos ha entregado para que lo pongamos a trabajar, para que lo trabajemos en cada uno de nuestros hogares. El talento que nuestro Señor da a cada uno de sus hijos va acompañado también del Espíritu Santo, de la palabra de nuestro Dios y de las promesas que Él ha dado, como la recibió aquel carcelero cuando Él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y recibió esta promesa a través de haber creído en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, con esa promesa en nuestras manos, somos responsables de convertir nuestra casa en una comunidad de fe a través de la proclamación de la palabra de Dios hacia el interior de nuestra casa, a cada uno de los nuestros, y convertirla en una comunidad de fe, es decir, donde ahora los principios y los valores del reino de Dios se ponen en práctica también dentro del hogar, donde se puede sentir la presencia de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios, porque Él está en medio de nosotros, porque le hemos invitado a nuestras vidas, y ahí donde se le invita a Cristo Jesús a morar, ahí está el acompañamiento, la presencia de nuestro Dios constante, y el Espíritu Santo nos va guiando para que podamos poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Todo cristiano que ha entregado su vida a Cristo Jesús recibe esa visión de Dios, esta visión de Cristo Jesús, de hacer discípulos, de llevar esta palabra del reino hasta lo último de la tierra. Y es el deseo ferviente de cada corazón, de cada corazón cristiano, el hacer discípulos. Comencemos, mis hermanos, haciéndolos en nuestra casa, trabajando ese talento que nuestro Señor nos ha dado, que es nuestra familia, y alcanzar los objetivos de nuestro Dios, partiendo desde nuestro hogar, siendo fieles a nuestro Señor con este talento que nos ha dado, y poder escuchar esas palabras de nuestro Dios, aprobando nuestra fe, aprobando nuestra fidelidad, aprobando nuestra obra de servicio en favor de la expansión de su reino. Poder escuchar las palabras de nuestro Dios diciendo a cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Qué palabras más gloriosas el corazón de todo cristiano anhela escuchar. Qué palabras más gloriosas que anhela nuestro corazón, y qué gozo más grande el recibirlas, y que también aquellos sobre los cuales nos entregamos para servirles, y siendo ellos los miembros de nuestras familias, los de nuestra casa, también ellos puedan recibir esta palabra como siervos aprobados a través del trabajo que hicimos nosotros de proclamar el reino de Dios en nuestros hogares. Amén. Bendito sea nuestro Redentor. Oramos, mis hermanos. Bendito Cristo Jesús, glorioso y eterno Salvador. Gracias, buen Señor, por la palabra que has traído a nuestros corazones. Te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos permita compartirla, mi Dios amado, con denuedo, con autoridad, mi Dios bendito, acompañada con el poder, la unción de tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares donde se va a compartir esta palabra. Ahí que opere tu Espíritu Santo, Señor, usando a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, Señor, que van a llevar tu palabra, que han tomado, que se han levantado, mi Dios bendito, atendiendo al llamado que tú has hecho de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Respalda a tus hijos, respalda a tus hijas, respalda, Señor, a cada uno de los que laboramos, de los que trabajamos en tu obra. Respalda la labor de cada líder, la labor de cada lideresa, el trabajo, mi Dios bendito, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas anfitrionas, mi Dios amado. Y bendice muchas vidas en este próximo día sábado. Bendice, mi Dios amado, salva muchas vidas, une los hogares, bendito Cristo Jesús. Y que tu palabra, mi Dios amado,
vaya acompañada de la unción de lo alto. Que toda la gloria sea para ti, bendito Cristo Jesús, para ti, porque tú eres el Señor de la mies. Gracias, buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ha sido un enorme gozo el que juntos hayamos estudiado este tema. Ha sido de gran bendición para mi vida y estoy seguro que también lo será para cada uno de ustedes. Y que vamos a transmitir este gozo y esta alegría de servir a nuestro Dios y lo que hemos aprendido de enseñarlo también a nuestros hermanos en las células, para que todos juntos podamos sentir la presencia de nuestro Dios, creciendo espiritualmente, alabando a nuestro Señor y esperando su pronto regreso. Dios me les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Amén.